¿Usted puede guardar un secreto? ¿Está interesado en descifrar un alfabeto secreto? Sígueme si quieres saber más. El Centro de Investigaciones, The Buckeye Language Network, presenta una demostración sobre etiquetas del alfabeto fonético internacional. Ahora que tengo su atención, le quiero preguntar algo. ¿Usted sabe lo que dice aquí? ¿Qué tal aquí? ¿Y aquí? Todas estas etiquetas son nombres deletreados en un alfabeto secreto que ocupan los lingüistas o gente interesados en los lenguajes generalmente. Y este alfabeto se llama el Alfabeto Fonético Internacional o AFI para abreviar. El Alfabeto Fonético Internacional es un sistema alfabético que se utiliza para representar todos los sonidos en todos los lenguajes hablados. Esta imagen muestra el AFI entero y vemos que hay muchos sonidos en todos los lenguajes hablados. Hay 107 símbolos en el AFI, pero apenas usamos 45 de estos sonidos en los variados dialectos de español. Esto pasa porque el AFI intenta representar todos los sonidos de todos los lenguajes. Podemos pensar que los que son diferentes, como los clics, así como y, no son comunes en las lenguas del mundo. Pero en español, el sonido de la R en la palabra rata es bien raro también. Le quiero mostrar por qué se ocupa el AFI con nombres. Por ejemplo, mi nombre es Chantel, pero se puede escribir en muchas diferentes formas. Por ejemplo, aquí está una forma y aquí otra. Y todavía otra. Si usted se fija, lo que cambia es cómo escribir mi nombre, pero no la pronunciación. ¿Pero por qué será esto? En AFI, así se escribe mi nombre. Y gente que sabe leer este alfabeto sabe cómo pronunciar mi nombre, a pesar de las diferentes formas de cómo se puede escribir. También tenemos el nombre Rebeca. ¿Usted puede pensar en las diferentes formas de cómo se puede deletrear este nombre? Siéntase libre a ponerle pausa a este video y regrese cuando ya tenga su respuesta. Le voy a enseñar diferentes formas de cómo se puede escribir el nombre Rebeca. Rebeca se puede escribir así o así, pero también se puede escribir así. Este nombre es otro ejemplo de cómo hay mucha variedad en cómo se puede escribir un nombre, pero lo que no cambia es cómo pronunciar el nombre. Y por esto, el alfabeto fonético internacional es importante para la gente que estudia los lenguajes. Es decir, que todos los idiomas tienen su propio alfabeto. La mayoría de sistemas de escritura, incluso el nuestro, puede tener una letra que puede ser representada por muchos diferentes sonidos. Y al mismo tiempo, un sonido también puede ser representado por muchas diferentes letras. El AFI es un sistema que nos ayuda a cómo pronunciar los sonidos en un lenguaje sin saber cómo un alfabeto configura sus letras para representar un sonido o los sonidos. Regresando a las etiquetas que les enseñé al principio del video, ahora les voy a decir lo que dicen. Las primeras dos etiquetas son los nombres Alexis y Sergio.
La última es huila, una palabra sin sentido. Y ahora que usted sabe un poquito más sobre este alfabeto secreto, usted puede mirar los letreros en español sobre la tele o la internet y puede pensar cómo estas letras se aparejan o no con los sonidos contenidos en ellas. Adiós. Hoy aprendimos sobre el alfabeto fonético internacional, cómo el AFI nos ayuda a pronunciar una palabra, aunque se puede escribir en varias formas y sin saber el lenguaje. Un sonido puede ser representado por muchas diferentes letras y una letra se puede decir con muchos diferentes sonidos.